Saluditos a todos los que se están conectando. Vamos a esperar a que el doctor Di Matteo se conecte. Ajá, ya lo estoy viendo por acá. A ver. Recuerden que hoy vamos a estar hablando sobre regeneración de tejidos duros y blandos con el doctor Eric Di Matteo. Saluditos, besitos, ilusión, saludos, Vane. Saluditos a todos. Besitos, prima. Sí, ya te mandé también. Ahí está. ¡Hola! Hola. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo estás? ¿Todo fino? Todo chévere, todo chévere, todo chévere. Qué éxito, qué bueno tenerte. Estoy súper contenta, súper feliz. Finalmente, Sam, qué pena. Full de cosas. Tú puedes creer que yo, o sea, supuestamente estamos en lockdown y estamos todos guardados, pero trabajando infinito. Y ahora que tengo los ports cerca, estoy volviendo loco. Claro, está full, pero por eso mismo, para explicarle a toda la gente que se está conectando, tenemos gente que se está conectando de Argentina, de aquí de España, de todas partes. Entonces vamos a contarles un poquito sobre ti. El Dale, doctor Eric Di perfecto. Matteo, que es mi invitado del día de hoy, es odontólogo de la Tienes Universidad que decir mi Santa María. primo. Claro, pero espérate, me estoy adelantando. Mira, ya va, ya, no, o sea, déjame hacer la presentación. Es odontólogo de la Universidad Santa María, tiene posgrado en estomatología integral del adulto de la Universidad Santa María también, así como es especialista en periodoncia de la Universidad Santa María. Actualmente es Senior Resident de la maestría en periodoncia de la Universidad de Florida, es profesor universitario, es coordinador de diferentes cursos de educación superior en periodoncia, así como conferencista nacional e internacional, miembro de la Asociación Dental Americana, de la Asociación Americana de Periodoncia, entre otras, y, por supuesto, es mi primo, es el primo de mi esposo, y estoy súper contenta de tenerte aquí, así que bueno, un beso y un abrazo inmenso para ti. Qué rico, sí, claro, sí, vale. Hemos estado tratando de trabajar y coordinar esto desde hace ya un tiempito, ¿verdad? Sí, 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 Pero estabas, exacto. Ocupadito porque estás terminando tu maestría en periodoncia, ¿no? Estás en engagement. sí, sí, estamos, bueno, ya estamos cerca entonces de presentar los boards y todo aquello. Y bueno, esto no para. Claro. No, no, bueno, pero ya por lo menos pudiste apartar un espacito de tiempo para este momento. Sí, sí, sí. Muy complacido y muy agradecido contigo, Gaby, porque tu trayectoria profesional es impecable, es admirable. Además, tu esfuerzo y tu trabajo es de verdad increíble. Y me hubiese gustado, y de hecho te digo, hoy definitivamente vamos a tocar temas muy amplios. Como hablábamos hace poco, la intención es tratar de despertar un poquito de interés, aclarar algunas dudas y si es necesario volvernos a reunir y hacer un poquito más profunda la discusión, pues en lo que tengamos un tiempo lo hacemos, porque hay mucha Segurísimo. tela que cortar, muchísima. Claro, es que este tema es súper amplio, tal cual. Cuando estábamos conversando sobre qué podemos tocar, de qué podemos hablar, entonces decíamos regeneración de tejidos, pero eso es súper amplio. Bueno, pero entonces tú me dijiste, vamos a dar como un abreboca, precisamente para que la gente se emocione y quiera investigar un poquito más sobre el tema y si quieren después hacer alguna consulta o algo particular, pues después planificamos otro, ¿verdad que sí? Claro, 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 definitivamente, definitivamente es lo que queremos. Este, Mira, para avisarle un poquito a la gente que se está conectando, pueden hacer sus preguntas, tienen la cajita de preguntas para hacerlas, también pueden comentar en cualquier momento y vamos respondiendo en la medida de lo posible todas sus dudas, todas sus consultas, ¿verdad? sí. Ujú. Mira, ¿por qué escogimos este tema? Al final, ¿por qué nos decidimos por regeneración de tejidos duros, regeneración de tejidos blandos? ¿Qué te llevó a Bueno, que dijéramos, mira, este tema? tú sabes que hace muy poquito estaba hablando con unos colegas y definitivamente a mí personalmente, tú sabes que cada quien dentro de su área se inclina más por una subespecialización de lo que hacen, ¿verdad? Hay Sí, periodistas que les encanta su periodoncia clásica y van a la guerra con una cureta y un espejo. Y ellos van y les encanta y sus resultados son increíbles. ¿Ok? Hay por sí, otro lado gente que ama la cirugía plástica
y todo lo que tiene que ver con cirugía mucogingival y cirugía plástica y reconstrucciones y regeneraciones de tipo de tejido blando, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con tejido conectivo y tejidos libres y todo esto. A mí personalmente, yo soy un amante del concepto de regeneración en general. Adoro la parte ósea, me encanta la parte ósea, pero definitivamente he aprendido con los años que la parte ósea no es sola. Eso es un matrimonio óseo mucogingival. ¿Okay? Aquí hay un dicho muy cómico que dice, the bone sets the tone, ¿ok? But the tissue is the issue. Eso quiere decir algo así como el que pone o lleva la batuta es el hueso, pero el tema está en el tejido blando. Exacto. Entonces, creo que cuando estábamos conversando que qué tema usamos y qué no, entonces, para los que no saben y poniéndolos un poquito al punto, Gaby y yo de repente entramos en una discusión súper divertida porque empezamos a hablar de conceptos y entonces ella me dio todo su conocimiento maravilloso sobre todo lo que sabe de PRF y todos sus estudios, y después yo le decía qué es lo que me encanta, qué no me encanta, pero llegamos al punto donde definitivamente todo lo que tiene que ver con regeneración está ligado íntimamente a la biología. Si nosotros no manejamos la biología de los tejidos y la biología del hueso y la biología de cómo es el proceso cicatrizal, ¿te acuerdas que lo conversábamos? Exacto, como que la gente se desespera y dice, voy a usar esta técnica, me voy por esto, voy a coger este material, pero en realidad ni siquiera conocen las bases biológicas de todos estos materiales o de cómo funciona precisamente todo esto, ¿no? Exacto. Entonces ahí, no sé si te acuerdas que conversábamos el tema de lo importante que es conocer, entender y manejar los conceptos o los principios básicos de regeneración. ¿Cuáles son estos conceptos básicos de regeneración? ¿Qué debemos cumplir para lograr un exitoso resultado regenerativo, tanto en tejidos óseos como en tejidos blandos? Yo no sé, en las imágenes que te mandé, déjame ver si de repente yo te la pongo y tú la pones allá que se vea mejor. ¿Te acuerdas de esta imagen? Ajá, ya la voy a buscar, eso. Vamos a hablar un poquito de eso para empezar por ahí. Esa misma. Bueno, fíjate, una cosa tan rutinaria como es sacar un diente, ¿verdad? Sí. O sea, básicamente las extracciones son parte del día a día de un consultorio odontológico, desde un odontólogo general a cualquier especialista, cirujano, periodoncista y todo aquello. Entonces, yo no sé si se logra ver en la imagen, fíjense el nivel de hueso que se logra después de haber extraído una cosa tan grande, ¿no? Porque ese molar tenía un tamaño considerable y ahora tenemos suficiente hueso regenerado como para poder colocar un implante. Eso se ve muy lindo, es muy, mira qué fantástico, el señor puede hacer eso y qué bien, pero ¿cómo lo puedo hacer yo? ¿Ok? ¿Cuáles son los pasos y principios básicos que necesitamos entender para poder llegar ahí? Eso, tal cual, o sea, ¿qué es lo primero que debemos como tomar en cuenta para poder organizar un buen diagnóstico y poder decidir realmente qué pasos debo seguir para hacer un procedimiento de regeneración? Bueno, definitivamente comencemos por lo primero, por lo que nos enseñaron al principio, lo más básico, lo que tenemos que conocer de ojos cerrados, que es diagnóstico, saber con qué estamos lidiando, para poder saber de qué manera la vamos a tratar, ¿correcto? Claro. Entonces, una vez que nosotros tenemos nuestro diagnóstico y determinamos exactamente qué es lo que necesitamos hacer, pues ahora viene la segunda fase, que es tan importante como la primera. Vamos a planificar nuestro procedimiento. Claro, entonces, para mí, ¿qué es diagnóstico? Para mí, diagnóstico significa qué debo ver más allá de la necesidad de. Porque diagnóstico para mí no es solamente, bueno, sí, hay que hacer una extracción, hay que extraer el diente y poner un implante. Ok, pero ¿cuáles son los pasos que yo debo cubrir desde el primer paso, que es sacar el diente, hasta cuando haya que poner el implante?
porque hay muchísima tela que cortar de un lado a otro. ¿Qué tengo que ver? Principalmente, ¿cuánta cantidad de tejido blando dispongo? Eso es importante. Voy a tener que regenerar. ¿Puedo poner el implante inmediatamente? Claro, ¿cómo decides si realmente puedes o no puedes poner el implante de una vez? O si realmente, ¿cómo haces el diagnóstico? Necesitas evidentemente hacer no solamente los estudios imaginológicos correspondientes, sino complementarlos con los estudios clínicos, evaluar muy bien todo para realmente decidir entonces el plan de tratamiento, ¿no? Exacto. Mira, Okay. es la doctora Marvis Alais que está conectada. ¡Ay, mi amor! Saludos. Mi cicat bella y hermosa de mi vida, te quiero, te extraño. Bien, pues como te digo, una vez que nosotros ya determinamos todo eso, como hablábamos el otro día, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a poner de una vez? ¿Puedo poner yo el implante de una vez? ¿O qué es más predecible? ¿Qué funciona mejor en mis manos? ¿Qué técnica conozco yo dentro de mi armamento terapéutico que pueda usar para lograr el éxito? Porque al final nosotros lo que buscamos es un tratamiento exitoso. Claro. ¿Bien? Eso. ¿Cómo llegues a tu tratamiento exitoso? Yo no creo que haya ningún tratante en este mundo que lo hayan criticado por llegar a un tratamiento exitoso de una manera u otra. Mientras tu tratamiento sea exitoso y lo que nosotros llamamos reliable, eso es, me estoy volviendo loco yo aquí, confiable. Ah, ¿Okay? Claro. Que puedas confiar en tu tratamiento está bien. Infinitamente encontrará gente que dirá, bueno, yo puedo sacar y poner uno y poner un diente y hacer bla, 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 y le pone bombas y le pone platillos. Está bien, si está indicado. Eso, claro. Correcto. Pero definitivamente para mí, mi objetivo siempre va a ser tener un tratamiento exitoso donde sepas que lo que escogiste y la forma en que vas a llegar es manejable, controlable y repetible por ti. ¿Y qué es lo que tenemos exacto que tomar en cuenta entonces para poder establecer un buen diagnóstico? Exacto. Biología. Conocer la biología para adelante y para atrás. ¿Qué es salud? ¿Ok? ¿Cómo funciona lo que vas a usar? Y vamos a entrar en detalle ahora más adelante con este caso que acabamos de mostrar. Fíjate cómo empezamos. Hace un rato enseñamos un caso de una extracción de un alvéolo donde sacamos un molar. ¿Qué vamos a hacer? Ok, decidimos que definitivamente al momento de extraer el molar probablemente no vamos a tener suficiente hueso como para poner un implante inmediatamente. ¿Sí? ¿Qué necesito hacer? Pues vamos a tratar de poner en ese mismo momento un injerto óseo que nos ayude a lograr al futuro suficiente tejido óseo como para que nos soporte nuestro implante. ¿Ok? Bien, pero ahora viene el interrogante. Ah, sí, un injerto. ¿Qué injerto? ¿Qué tipo de injerto? ¿Cuál? ¿Cómo escoger el tipo de injerto más adecuado para el caso que se nos está presentando? Exactamente. ¿Por qué? Porque definitivamente a veces estamos acostumbrados de automáticamente, bueno, sí, pongo un injerto. ¿Cuál es el injerto que hay en la gaveta? Ok, este es el que tenemos. Bueno, ponlo. Ya, listo. Pero ¿qué tipo es? ¿De qué calidad tiene? ¿Qué estoy buscando? ¿Estoy buscando tiempo o estoy buscando relleno? Puede ser de origen autónomo, o es un injerto propio, o es un injerto de otra persona, puede ser cortical, puede ser medular. ¿Qué necesito? Entonces, ahí es donde voy. Vamos de nuevo a nuestro armamento de conocimiento, biología. ¿Cuáles son los principios? Preguntan por acá, ¿qué tipo de injerto recomiendas? Yo recomiendo todos los injertos. Todos y cada uno tienen una indicación que las vamos a hablar en este momento y todos funcionan. ¿Por qué? Por ejemplo, en este caso de un alvéolo, que es lo más simple, lo que estaba hablando con Gaby hace unos pocos días atrás, divertidísimo. La ventaja de un alvéolo es que un alvéolo es un defecto contenido. Un defecto contenido quiere decir que tú tienes 4 paredes, ¿ok? Que van a proveer de células indiferenciadas o de potencial de crecimiento a ese hueso que tú pongas desde los 4 costados. Tienes células óseas para transformación, tienes irrigación sanguínea desde los 4 lados, porque va a venir sangre de todos lados, y además tienes el potencial natural, biológico,
de un alvéolo para cicatrizar, ¿correcto? Claro. Entonces, tú dices, ok, ¿qué necesito yo en un alvéolo para lograr, o qué es lo que voy a buscar, mejor dicho? Vamos a ponerlo así, ¿qué voy a buscar yo en un injerto en un alvéolo? Mira lo que está explicando la doctora Marvis, tal cual, ella pone, todos funcionan porque todos tienen su indicación, tal cual, Claro, lo que está diciendo, es así. claro, es que todos funcionan, todos funcionan. Todos funcionan y es que todos tienen una razón de ser. En el caso del alvéolo, como estábamos comentando, ¿cuál es el principio de lo que estamos buscando en él? ¿Qué es lo que queremos regenerar? ¿Qué es lo que queremos mantener? Que creo que es mejor que regenerar. Sí, porque claramente. si tú no pones nada en ese alvéolo, igual no vas a tener hueso. Sí. ¿Verdad? Pero ¿qué estás tratando de mantener? Estás tratando de mantener la zona más cervical, la zona más cercana a la gingivia, ¿verdad? Crítica, exacto. Exacto. Es la zona crítica que queremos preservar. Correcto. Entonces, ¿tú qué necesitas? Necesitas un hueso cortical de mayor tiempo de reabsorción o de turnover. Eso se llama de conversión. No, porque tú sabes que en 2 meses eso va a estar listo, ¿verdad? Claro, por lo tanto, que tenga un mayor potencial y precisamente puede ser una medular, ¿no? Exacto. Entonces tú aquí te pones una mezcla 50-50, 40-60 de hueso cortical con hueso medular, siendo hueso cortical la menor cantidad. ¿Por qué? Porque tú necesitas un rápido cambio de células del andamio óseo que estás poniendo a hueso propio. Además tienes el potencial biológico en su máximo, lo tienes de todos lados, no hay nada que te haga perder hueso ahí. ¿Correcto? Claro. Entonces, en ese caso, usas algo de tipo medular. Lo mismo sucede cuando estás tratando de trabajar con regeneraciones tisulares, con regeneraciones periodontales. Eso. Cuando estás regenerando defectos periodontales, a ti no te interesa que eso se quede años y años ahí. Claro. Ahora, vamos a otro caso. Vamos a decir que nosotros estamos buscando, en cambio, regenerar o aumentar un seno maxilar. Exacto, hacer un levantamiento de seno, ¿qué material pones? ¿Qué tipo de material? Ajá, ahí la cosa se pone distinta porque mis necesidades cambian. Además, la biología cambia. Claro, fíjate que es simpático y qué divertido. Va a cambiar. Exacto. Es divertido, ¿por qué? Porque los principios biológicos cambian. Tú en el alvéolo estás contenido. Uno de los principios más importantes de regeneración lo va a dar el mismo alvéolo, que es estabilidad. Inmovilidad del injerto. El injerto va a estar ahí contenido, atrapado, no se puede mover, no nada. Okay. ¿Correcto? Total. El segundo, que es angiogénesis, producción, cantidad de irrigación sanguínea de ese tejido. Es tácito, tienes 4 paredes constantemente bombardeándolos con sangre, con alimento y con sangre, y eso es ideal. Mira, ahí es ideal. Exactamente. Ahora, con la elevación sinusal, totalmente distinto. ¿Por qué? Porque uno, necesitas mantenimiento de espacio, necesitas empujar esa membrana, claro, y que esa vaina se quede ahí. Exacto, que se mantenga ahí para que te pueda hacer el espacio para luego poder poner los implantes, ¿no? Exacto, pero no es natural que el hueso crezca desde la base del seno hacia arriba, ¿correcto? Claro, entonces tienes que estimular eso. ¿De qué manera? Entonces aquí me cambia totalmente el principio biológico de qué injerto voy a utilizar. Y Marvin, yo no sé si tú estás ahí, pero tú métele tu veneno ahí, dale ahí un comentario cuando quieras. Porque ella lo sabe perfectamente y mira, definitivamente la doctora Laís la amo. Es mi cicat, toda la vida lo será. Por 20 años, yo creo que bueno. Y nosotros compartimos muchísimas cosas en común y pensamos muy parecido en términos profesionales. Pero hacia dónde voy, ¿qué uso yo en este caso? Entonces, en este caso voy a algo totalmente distinto. Voy a un seno injerto. ¿Ok? Seno injerto, algo completamente distinto, mezclado con algo
¿ok? Para darle espacio a esas partículas, ¿ok? Fíjate, tengo un seno injerto de muy lenta absorción o de incapacidad de absorción total, porque el seno injerto, como sabemos, generalmente no se reabsorbe nunca, nunca cambia. Sirve solamente de mantenedor de espacio o de andamio para que las células crezcan. Eso, claro. ¿Ok? Pero exactamente, va a ser diferente, pues por supuesto, a lo que va a ser un injerto autólogo, pues de las Exacto. ¿Qué haces en este caso? En este caso tú mezclas ese seno injerto con algo de autoinjerto y con algo de aloinjerto. Pero las cantidades son distintas. Ya en este caso es 50-60 de seno injerto y 40 y 20 de auto y aloinjerto. ¿Por qué? Porque tú con ese autoinjerto y ese aloinjerto lo que estás es estimulando en la conversión de ese, estimulando el crecimiento óseo hacia arriba, y el seno injerto lo que va a hacer es mantenerte el espacio para que tú luego en el futuro pues puedas mantener ese hueso a ese nivel. E incluso así, después que pones tu implante, siempre hay un grado de reabsorción y hay un grado de pérdida ósea. Pero fíjate lo que quiero decir y es hacia dónde voy. Lo que hablábamos hace poco por teléfono tú y yo, la última vez que hablamos, es que definitivamente hay que hacer un estudio con la conciencia de lo que voy a hacer. Porque yo definitivamente soy de los que creo a corazón que el 90% de nuestros fracasos profesionales y de nuestros fracasos en procedimientos están por falta de planificación, de no entender y de no sentarse a pensar. Es clave para todos los procedimientos que vayamos a hacer. La planificación siempre va a ser la clave. El correcto diagnóstico para poder precisamente eso, escoger qué vamos a hacer, decidir el plan de tratamiento y poder emplear las técnicas también de la mejor manera. Que también vamos a hablar un poquito de las técnicas, ¿no? Exactamente, sí, podemos hablar un poquito de todo eso. Bueno, ya empezamos con los defectos contenidos, como son los alvéolos y las regeneraciones alveolares y todo esto. Después vamos a pasar un poquito más adelante a hablar de los no contenidos. ¿Qué hay? Cuando tengo un defecto que, ajá, y esta guarandinga, ¿cómo la mantengo yo aquí? En el reborde, ¿cómo hace? Y ese reborde, ¿qué hago? Exacto. Pero volvamos al punto. Definitivamente, siempre hay que empezar por conocer y manejar los principios biológicos, ¿ok? Los propios del paciente, los propios del receptor, ¿ok? Esos son principios biológicos que hay que conocer, sobre todo cuáles son los procesos cicatrizales y en qué momento, ¿ok? Van a ocurrir. Y luego debemos conocer a cabalidad, para adelante y para atrás, los principios básicos de regeneración. ¿Ok? Perfecto. Una vez que nosotros ya tenemos estas dos, recuerda, como decíamos hace un rato, principios básicos regenerativos, una regeneración exitosa tiene que cumplir con 3 pasos. Uno, definitivamente, inmovilidad del injerto. El injerto tiene que estar siempre inmóvil y muy bien adherido a la zona receptora. Y eso es clave para que pueda ser exitoso el procedimiento, porque si tenemos un injerto que por cualquier razón no queda lo suficientemente fijo o fijado en la zona, pues va a fracasar y no vamos a tener entonces el resultado obtenido, que esperado. Entonces todo ese procedimiento, todo hacer todo para que no fracase. Entonces, pues, ¿por qué fracasó? Porque no se mantuvo uno de los principios básicos para... Claro. Vamos a comenzar, vamos a analizarlo un poquito tú y yo de manera académica, de manera biológica. ¿Okay? ¿Qué pasa si pones un injerto y el injerto se mueve? Si conocemos el principio cicatrizal, vamos a entender que va a haber un periodo de ese injerto donde su alimentación, su nutrición va a ser plasmática, va a ser por ósmosis, no va a haber una real conexión de sangre entre el injerto, el core del injerto, el corazón del injerto y el paciente, sino al paciente le va a llegar una cantidad de nutrición y ese por ósmosis va a ir alimentando inicialmente nuestro injerto. ¿Okay? Vamos a decir que logramos pasar esa etapa y empiezan a crecer vasitos pequeños hacia adentro de nuestro injerto. Pero en ese punto el injerto se rompe o se mueve. ¿Qué va a pasar? Esos vasos
es como que lo reseté y otra vez para Va atrás. a migrar, exacto, se va Otra vez para atrás. Entonces, a devolverse otra vez todo. Claro. exacto. Entonces vas a tener un injerto que siempre se está reseteando y nunca va a estar nutrido. ¿Qué va a pasar con eso? Desafortunadamente, Mira, claro, él aguanta solamente por un tiempito, ¿no? mira que lo pone por aquí. Bueno, Fati Goncalves nos felicita, dice que es un invitado que domina mucho el contenido. Gracias. El doctor Alan Gracias. también dice, muy importante tener previsto qué hacer cuando sucede algo fuera de lo planificado, es decir, planificar o tener pensado qué hacer ante las complicaciones que obviamente se pueden presentar. Bueno, ¿No? ahí es donde los años de estudio La se hacen experiencia, la exacto. experiencia y claro, y obviamente operar, hacer procedimientos, entender que los fracasos es parte de esa curva de aprendizaje y que es normal Correcto. y que es aprender a resolver, obviamente conocer la teoría para poder estar preparados y poder resolver a lo que se vaya a presentar. Pues, Mira, tú sabes que para mí uno de los, respondiendo un poquito a esa pregunta, para mí uno de los temas más divertidos y que más me gusta presentar son los fracasos. Hace muy poco tuvimos una presentación donde pusimos nuestro mejor caso y nuestro peor caso. Indudablemente todo el mundo llevó leña, porque ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué pasó aquello? Yo me he dado cuenta con los años y creo que la mayoría de las personas que estamos en esto entendemos que los casos perfectos no te enseñan, porque en los casos perfectos hiciste lo que ya sabías, ¿correcto? Es en las tortas que tú aprendes. Ahora, no es que vas a ir poniendo tortas por ahí. exacto, no es, la idea no es esa, la idea es que tienes algo y después, bueno, recoges. lo, lo, las emergencias o este tipo de cosas para mí son imprevistos, ¿ok? Que se salen de la planificación, correcto. Pero dentro de tu capacidad y de tu planificación tienen que estar lo imprevisto, ¿sabes? Lo imprevisto, lo que no es fácil. De repente esto pues, se me puede ir por aquí porque mira, pero eso lo va a dar la experiencia y definitivamente una vez que tú manejes una serie de cosas podrás aprender a manejarlo. Hay cosas que de repente te puedo ser muy franco, mira, he visto que digo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ok? Pero es necesario entender y ahí es donde personalmente mi consejo para el mundo, yo no sé, de aquí con nosotros deben haber personas con mucha experiencia y debe haber personas con menos experiencia, pero creo que los que tienen mucha experiencia coincidirán conmigo en esto y los que no, pues oigan a los que tenemos un poquito más de experiencia en cuanto a cuando tengas una complicación, vuelve a lo básico, volver a las bases, volver a la biología. ¿Qué puedo hacer que sea viable, ¿ok? Para corregir esto. Si sabes que no lo puedes corregir, ¿cómo puedo detener sin empeorar la situación Eso. para luego volver? ¿Me explico? O sea, Sí. todo tiene o sea, tienes que siempre ir a tus principios biológicos. Y por eso, cuando nosotros aprendemos, y creo mira, personalmente yo después de no sé cuántos años volví a la escuela para la reválida y todo esto, y volver a ver cosas que hacía muchos años que no veía, me di cuenta lo importante que es conocer tu base biológica. Entonces, definitivamente creo que es algo, Importantísimo, es la base de sí, todo, claro. sí, Que sí, sí, es verdad. sí, es fundamental, porque a mejor entiendas los principios, mejor los podrás aplicar más adelante. Ahora, vamos a pasar a otra situación. Vamos a trabajar con situaciones donde debes injertar y no tienes un defecto contenido, tienes un defecto abierto. Bien, ¿Okay? ajá, claro, exactamente. Yo creo que vamos a ver aquí. Yo no sé si puedes poner esta imagen. Sí, acá lo voy a poner. Ok. Esto. Ahí. Exactamente. Fíjense esa, ¿no? Paciente que llega a consulta con un dolor, doctor, ese diente se mueve, yo no sé qué voy a hacer. ¡Ah! Y yo, ok, bueno, vamos a ver qué vamos a hacer con eso. Definitivamente es una situación complicada.
¿Qué Claro. podemos hacer? Ok, Es muy mal primera, pronóstico, obviamente muy mal pronóstico de este diente, pues. sí, pero no sé si tú te fijas en ese momento, mira un poco cómo dibujé lo que tú puedes ver a manera radiográfica y luego lo que te vas a conseguir al momento del procedimiento quirúrgico, ¿no? Donde cuando tú abres y debridas todo eso, limpias bien y ¡pum! Te encuentras con algo similar pero no igual, ¿ok? Es verdad, sí. Definitivamente una pérdida, una ausencia total y completa de la tabla vestibular, un defecto infinitamente grande en términos en términos de reconstrucción. Y caramba, ¿qué vamos a hacer? ¿Ok? Bueno, justo en ese caso, lo primero que tienes que preguntarle al paciente, señora o paciente, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Te quieres poner unos implantes? ¿Te quieres poner un removible? ¿Te quieres poner? Entonces tú ahí comienzas a analizar y a generar un plan de tratamiento. ¿Correcto? Correcto, sí. Bien, ¿qué vas a hacer? Volvamos ahora, ok, ¿cómo hago yo para hacer cumplir mis principios biológicos de regenerativo en un caso como este? ¿Correcto? Sí. Bien, volvemos atrás. ¿Cuáles son los principios? Principio 1, inmovilidad de mi injerto. Ok, yo voy a empacar eso ahí lo más que pueda. Y después, ¿cómo hago yo para que eso se quede ahí? Porque en un alveolo todo está en un Tienes el huequito, en una espacio, cajita y pero todo ahí se queda ahí. tienes tabla vestibular, tienes que mantenerlo con Exacto. algo. Ahora entra un punto importantísimo, Eso, las membranas. que es exclusión epitelial Eso, para poder permitir que el hueso crezca solo como hueso. eso. Sí, Fíjate lo que estamos haciendo. Ahora vamos nuevamente a nuestras bases. Ritmo de crecimiento de los tejidos. Cada tejido tiene un ritmo de crecimiento distinto. Entonces, debemos entender que no es solamente empacar un hueso y dejarlo ahí. Porque, bueno, ¿y qué va a ¿qué pasar sabes? después? Exacto. ¿Y qué vas a hacer? Eso no se va a mantener, en ese tipo de defectos no se va a mantener ahí. Correcto. ¿Y cómo vamos a evitar entonces que un tejido que crece a 0.5 milímetros diarios no nos invada un tejido óseo que crece 10 veces más lento? En Bueno, ese caso, ahora hay que poner una barrera. claro. Perfecto. ¿Qué barrera uso, doctora? Distintos tipos de membrana, distintos tipos de Ajá, materiales. ahí vamos al otro baile que Claro, tenemos que entender. Diferencia entre el tipo de hueso que voy a usar, porque ahí vamos vamos a tratar de utilizar otro tipo de hueso. Ahí no puedes usar un hueso medular porque se te va en un chistrín. claro. No puedes, no puedes. Aparte tú la calidad de hueso que necesitas es distinta. Entonces tienes que poner una barrera. Ay, doctor, pero es que hay mil millones de barreras. Hay miles de barreras. Eso, ¿cómo saber o qué tomar en cuenta para decidir esta es la membrana que voy a utilizar? ¿Qué debemos Ok, tomar en cuenta para eso? yo lo voy a poner sencillito. Sencillito, sencillito, sencillito. Usted va a buscar en la cajita cuál es el tiempo de reabsorción de esa barrera. ¿Ok? Porque usted va a decir, en un injerto como este, ok, yo necesito tener un buen hueso bien maduro porque en un tiempo yo voy a poner unos implantes. Ok. Si fuese a poner solamente un removible, si fuese a poner solamente un puente fijo, de repente no importa cuánto tiempo porque tú no vas tu tratamiento final predecible y exitoso no va a depender de la calidad de ese hueso. Eso, claro. O sea que tal cual, hay que tomar en cuenta precisamente eso, todo el tratamiento rehabilitador posterior a lo que tú vas a hacer sobre esa zona que quieres Voy de nuevo a regenerar, lo que te ¿correcto? comenté. Diagnóstico y tratamiento. Claro, Tratamiento exitoso. eso. Señor, no se preocupe si a usted bueno, a mí me tomó año y medio llegar ahí y al señor de al lado me lo hizo en 2 meses. Espero que se mantenga más de esos 2 meses. Claro. Yo lo logro de esta manera y garantizo que esto va a ser así, así, asado, como se lo prometí. Eso, pero por eso háblanos entonces un poquito de los tipos de membrana o de Ok, qué bueno, utilizar. vamos a comenzar a hablar, exacto, vamos a hablar un poquito de barreras. Tenemos varios tipos de barreras, ¿ok? Tenemos
Barreras de origen animal, tenemos barreras de tipo sintético y tenemos barreras metálicas. ¿Ok? Unas de ellas no se reabsorben, otras de ellas se reabsorben rapidito y otras de ellas se reabsorben muy lentamente. ¿Ok? Sí. Lo vamos a dejar de ese tamaño porque hablar de barreras, podríamos pasar 3 días solo hablando de barreras. Es un tema Y muy si amplio, quieren, exacto. si quieren lo podemos hacer, pero no ahorita porque se nos va a ir el tiempo nada más hablando. Sobre todo esa parte de barreras, de membranas, todo, y como de coadyuvantes, como por ejemplo son los factores de crecimiento y como es por ejemplo la fibrina rica en plaquetas, tal cual. Vamos a hablar de eso ahorita porque eso es otro tema fantástico y tú sabes cómo pienso yo. Sí. Mira, por aquí exacto, Agus Freddy nos pone excelente, muchas gracias por este vivo. Y nos había preguntado también, y Lucía nos había preguntado si lo podíamos guardar, vamos a guardarlo porque sabemos que en algunas zonas obviamente siempre falla un poquito el internet. Yo lo voy a dejar guardado por 24 horas y lo estoy grabando para posteriormente también subirlo a mi canal de YouTube, que tienen que suscribirse, doctora Gabriela Lugo, así que ya saben. Sí, ok. Mira, preguntan por el LPRF. Ajá, bueno, vamos, pero tú sabes más de eso que yo, ¿vale? Bueno, pero te estoy preguntando a ti, tú eres mi invitado, así que, ¿qué piensas del LPRF? Mira, yo opino que es una maravilla cuando está indicado. Eso es lo que yo opino. De acuerdo contigo, claro. Yo opino que el armamento biológico que tenemos en este momento es completamente distinto cuando yo salí de la Universidad de Santa María hace casi 17 años. Yo me acuerdo cuando yo salí de la Santa María, uno de mis trabajos de grado era PRP, o sea, primera generación de agregados plaquetarios. Más rico en plaquetas, claro. Exacto. Hoy, ya como estábamos hablando, y es insane la cantidad de cosas que tú puedes hacer, las maravillas. Lo importante, amigo Freddy, es que usted sepa usar esa aspirina para lo que va. Exactamente. Esa es mi mejor respuesta para ti. No tener unas expectativas como de pensar, bueno, esto entonces me va a durar y esto me va a contener tal cosa o me va a hacer esto, sino entender el tipo de material que estoy utilizando y entender las propiedades. Ya que estamos tocando el tema, vamos a conversarlo. ¿Qué es lo que hace esto? Esto te lleva a una concentración maravillosa de factores de crecimiento, principalmente BCF y growth factors para nutrición y endotelio vascular, y endoteliales, exacto. Que es uno de nuestros principios. Vamos otra vez para atrás. Claro, la nutrición. Elena, ¿qué pasa cuando tú le das una buena nutrición a un deportista? El tipo va a ser más velocidad. ¿Okay? Entonces vas a nutrir tu tejido blando mucho mejor. Sí. Vas a lograr acelerar una cicatrización muchísimo mejor. Y cuando tú tienes necesidad de cerrar, porque estás haciendo, más adelante voy a enseñar una foto, la doctora va a poner una foto sí. de una regeneración de un reborde alveolar. Es una regeneración que yo personalmente admito que yo lo estoy empujando. Yo digo esto yo lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer. ¿Ok? Sí. Pero definitivamente sé que eso solo no va a caminar. Tengo que empujarlo, tengo que ayudarlo un poquito a que eso se logre. ¿De qué manera? PRF. Fantástico, porque va a acelerar mi cicatrización, va a inducir mayor crecimiento endotelial dentro de mi injerto, que va a llevarme a mayor nutrición dentro de mi injerto. No estoy hablando de que me va a dar mejor calidad ósea, nada de eso. Estoy hablando de que voy a tener una nutrición mucho más adecuada, con mejores posibilidades para que eso logre transformarse en lo que yo quiero. Perfecto. ¿Okay? De acuerdo contigo, por supuesto que sí. Es eso, claro, también. Y obviamente que es un coadyuvante y que va a acelerar, y está demostrado en todos sus niveles, tanto clínicos como radiográficamente, como en mi estudio de trabajo de tesis que realicé en histopatológica e inmunistoquímicamente, que sí, que acelera ese proceso de regeneración o de cicatrización de, sobre todo el tejido blando, que fue en la parte en la que lo estudié.
Correcto. Te voy a preguntar una cosita que se me había pasado y lo tengo acá apuntado. La doctora Martínez de Argentina pregunta sobre las tasas de reabsorción de los tejidos neoformados. ¿Qué opinión tienes sobre eso o qué puedes comentar un poquito sobre eso? Obviamente, cuando se pone un injerto, y de hecho también lo conversábamos, siempre hay cierta tasa de reabsorción, pero con respecto ya a esos tejidos neoformados, igual sigue la misma tasa de reabsorción, cambia ese patrón, cambia ese esquema. ¿Qué consideras? ¿Qué pudieras comentar? Ok. Vamos a comenzar por de qué tamaño es de qué tamaño es el defecto que quieres regenerar. ¿Ok? Porque sí, siempre tenemos que entender de nuevo a la biología, siempre hay un remodelado óseo, Sí. ¿okay? Siempre natural, sea hueso basal, hueso tuyo o hueso injertado. Definitivamente hay gran parte de ese injerto que no se transforma. ¿Ok? Y eso es una de las principales zonas de pérdida. ¿Ok? Sí. Por eso hay algunas que dicen sobre rellena tu injerto, otros te dicen ponerlo al ras hasta donde dé para que la nutrición sea más adecuada y por lo tanto tengas menor cantidad de reabsorción. Pero sí hay una reabsorción, Claro. ¿okay? Puede variar de entre, mira, yo debo ser franco, yo he tenido reabsorciones mayores al 70%. ¿Por qué? Pacientes fumadores con mala calidad endotelial, con una nutrición o con una capacidad circulatoria muy baja y entonces no llegó suficiente sangre al injerto, pacientes donde quise rellenar demasiado y no lo logré. Tuve un error que creo que te lo estaba comentando a ti antes, o he tenido pacientes donde he querido hacer demasiado y le he exigido mucho a esa capacidad circulatoria del paciente y he puesto demasiadas capas de muchas cosas y crea estrés en el paciente, crea estrés en el procedimiento de cicatrizar y por lo tanto la posee. Claro. Fracasé yo, porque no hice lo que tenía que hacer. Porque no verificaste a lo mejor bien esos detalles. Mira, el doctor César Cafroni, un saludo, nos está saludando y dice UF Gators, abrazo. Primo! Mira, el doctor Ricardo comenta, ¿cuál sería el protocolo a seguir en regeneración si el paciente toma bifosfonatos? ¿Qué protocolo usas en ese tipo de pacientes? Ninguno. Es delicado, ¿no? Ninguno. Claro. Ninguno. Yo definitivamente considero que tú puedes forzarla hasta donde puedes. Eso. ¿Ok? Yo no trato de evitar, definitivamente trato de evitar en lo que puedo trabajar en este tipo de pacientes. Dependiendo, claro, los protocolos actuales sobre bifosfonatos, Sí. si son bifosfonatos por vía venosa, venosa, si es prolía o son verdaderos bifosfonatos, claro. todo este tipo de cosas, cuánto tiempo los llevas tomando y todo aquello, pero definitivamente a mí no me genera tanto estrés el procedimiento regenerativo como tal, más allá del protocolo de tratamiento del bisfosfonato. ¿Me explico? Sí. Por lo tanto, vamos a priorizar. Creo que es importante ese detalle. Pero con respecto al procedimiento per se, no hay grandes diferencias. Mira, el doctor Freddy pregunta nuevamente que puede utilizar, que si el LPRF se puede utilizar como relleno en una cavidad posterior a un quiste nasopalatino, por ejemplo. Es decir, posterior a una patología, que si has utilizado coágulos de fibrina en una cavidad posterior a una quistectomía. Lo primero que tenemos que preguntar de nuevo es la razón por la que queremos regenerar, y el PRF o el PRP o cualquier agregado plaquetario puedes utilizarlo en donde quieras si está indicado. Sí. ¿Sabes? Hay como a veces hay unos estudios controversiales que dicen que precisamente por ese potencial de regeneración hay personas que no les gusta utilizarlo como en patologías o algo porque dicen que puede a lo mejor también cambiar o transformar un poquito el proceso o el ambiente patológico que sea. Fíjate esto, ¿no? Y lo estábamos hablando tú y yo hace unos poquitos días. Sí. Cuando nosotros ponemos un agregado plaquetario, ponemos un potenciador cicatrizal como estos, tenemos que entender que nosotros vamos a aumentar la concentración de factores de crecimiento en un área por un periodo de tiempo. ¿Correcto? Sí. ¿Qué quiero decir con esto?
Cuando uno pone un PRF o un PRP, nosotros no tenemos control sobre cuándo y cuánto de eso va a funcionar. La mejor forma para mí de explicar esto es pon a un ser humano con hambre dentro de un cuarto y rellena el cuarto de comida. Todo que el tipo está rodeado de comida, tiene un hambre loca, pero está rodeado de comida, ¿ok? ¿Cuánta de esa comida él va a poder usar y cuánta de esa comida se va a desintegrar? Disponible, exacto, como que tanto va a estar disponible en un tiempo Exacto. posterior o en un momento. Eso es un concepto de disponibilidad y efectividad, ¿ok? Sí. No por el hecho de que tú hayas llenado un cuarto de comida va a decir que eso va a causar esto, esto y esto y esto. Para mí la mejor forma para poder contestar la pregunta de mi amigo es ¿por qué vas a hacer tú un injerto? ¿Qué necesidad tienes tú de hacer un injerto? Sobre todo en el nasopalatino, que a menos que hayas destruido todo eso, ¿para qué? No, pues exacto. A menos que haya sido una cavidad muy amplia o... De acuerdo, pero como te digo, es poco, a menos que hayas destruido el piso de la nariz Claro. o que realmente hayas creado un defecto muy grande, ¿para qué lo quieres hacer? ¿Ok? ¿Y cuánto de eso vas a poner? Eso, claro. ¿Sabes? Vale. Porque, repito, vamos a principios básicos biológicos, disponibilidad y necesidad. ¿Sabes? Sí, ¿Cuánto hay de uno y cuánto hay de otro? Jugar un poquito con esos dos conceptos para saber qué tanto puedes utilizar de uno o de otro, qué tanto va a ser efectivo a lo largo del tiempo y en qué plazo también, pues. Exacto, y funciona para todo, porque nosotros no controlamos cuánto y cuándo esos factores de crecimiento que estamos poniendo van a ser utilizados. Entonces, es algo que hay que tomar en cuenta. Ahora, vamos a seguir continuando. Continuemos. Vamos a seguir continuando con el tema de defectos no contenidos. ¿Okay? Sí. Una vez que tú te encuentras con el defecto que habíamos presentado hace un ratito, bien, bueno, vamos a utilizarlo para poner un implante. En este caso, la paciente sí está esperando ser implantada en un tiempo. ¿Y qué debemos seguir? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en este caso, ¿qué fue lo primero que yo vi? Fenotipo periodontal, fenotipo de ese tejido blando. ¿Por qué? Tengo que pensar en el futuro. Una vez que ya tenga mi hueso, ese implante va a necesitar tejido blando. Definitivamente, ya. Siempre, claro que sí, siempre. De nuevo. El tejido blando a veces puede compensar la deficiencia de tejido óseo. No va a compensar la deficiencia, pero puede ayudar muchísimo y sobre todo estéticamente en la estabilidad de ese implante. Lo que hablábamos en estos días hace muy poco. Por eso, pero es que a veces se tienen implantes precisamente por eso, que no están a lo mejor a tope de hueso, que tú ves que se mantienen en el tiempo, pero que se ayudan porque tienen un fenotipo periodontal grueso y se ayudan. Vamos a hablar de eso un poquito. Lo mismo que hablábamos hace muy poco tú y yo. Sí. ¿Qué sucede? Cuando uno pone un implante, definitivamente ese implante no va a estar estático por toda la vida. ¿Ok? Eso no va a pasar. El implante tiene una reconversión ósea activa. Muchas veces, recuerda que el implante nosotros lo ponemos y es susceptible a nuestra inclinación, a nuestra presión, muchísimas cosas. ¿Ok? Sí. Ellos... Y lo que hablábamos también, la colocación, y dependiendo obviamente del protocolo de colocación, si va a ser a ras del hueso, si va a ser un poco por debajo, o sea, yuxo o sub. A eso voy, a esa parte voy. Sí. ¿Qué pasa? Nosotros podemos medir, hacer todo aquello, vemos el CBCT, tal, la planificación, todo muy lindo. ¿Ok? ¿Qué pasa? Vamos a decir que seguimos el protocolo y generalmente la biología te dice que necesitas por lo menos 2 milímetros de tabla ósea entre el borde, la superficie del implante y tu borde óseo. Sí. Pero tuviste que inclinar. O lo pusiste un poquito por un lado y ya no tienes 2, tienes 1. Pero exacto, esos protocolos también a lo mejor han cambiado un poquito, porque antes se decía que había que llevarlos inclinados como más hacia palatino, y también he estado como leyendo algunas investigaciones que dicen que no necesariamente, ¿no? ¿Qué has leído tú sobre eso? Ok.
Este es mi conocimiento, lo que yo manejo y lo que actualmente nosotros tratamos de usar en la facultad, ¿no? En lo que hacemos como protocolo. La inclinación palatina está dada principalmente por el tipo de restauración que tú vas a poner. ¿Okay? Definitivamente, y estamos totalmente claros a nivel mundial, que una restauración de tipo cementada tiene mucho más riesgo de producir problemas al futuro que una restauración atornillada. ¿Qué pasa? La restauración atornillada es dependiente del eje de acceso del implante. Sí. ¿Ok? Si tú tienes el implante demasiado bucal, ¿qué es lo que va a pasar con eso? No vas a poder acceder, o la entrada de ese tornillo para lograr lo que buscas va a estar en... Muy vestibularizado, claro. No. Y eso es feo. Entonces, ¿qué buscas? Échalo para atrás para que tengas una forma, o sea, tengas un eje de inserción mucho más recto, todo esté escondido y quede mejor. Y a los protecistas les encanta eso, porque al final del cuento lo que tú quieres es estética. Y de alguna forma es viable. Es bastante viable, sí, sobre todo con los protocolos actuales. Bien. Pero a donde estaba yendo, y que para mí es muy importante que se entienda, porque muchas veces repito, falta de diagnóstico y falta de planificación de tratamiento, no vemos el fenotipo, simplemente no lo analizamos, no le damos importancia, no vemos qué cantidad de tejido queratinizado hay disponible, qué tan bueno, qué tan grueso, qué tan suficiente es. Porque como decía, digamos que el implante tiene un proceso de transformación y ese sobre el tiempo y el paciente empieza a perderlo, empieza a perder el huesito. ¿Qué pasa? Un tejido fibroso, un tejido blando bien estable no se va a contraer, se va a mantener donde está y va a sellar mejor, va a tener mejor calidad mejor estabilidad en el tiempo y puede muchas veces ahorrarnos otra cirugía regenerativa para tratar de llevar otra vez ese hueso a donde debería estar. Eso, supongo. ¿Y tú crees que hay alguna diferencia entre poner el concepto de la colocación de los implantes flapless o de levantar el colgajo y hacerlo con técnica abierta? ¿Qué cambios ves tú en eso o qué indicaciones para uno o para otro caso? Si usted no ha puesto más de 50,000 implantes y tiene una tabla ósea del tamaño de una casa, Exacto, levanta el colgajo y ve, tienes que ver. Vamos de nuevo a la biología y a objetivos del tratamiento final. Es que hay bueno, se dice mucho, pues como, bueno, no, tienes que ponerlo así, no es necesario levantar colgajo, porque si levantas colgajo va a haber reabsorción. ¿Cuánto? Es mi primera pregunta. ¿Cuánto? Claro, es que por eso te digo, porque eso era como la forma en la cual se basaban para decir que no levantaras el colgajo. ¿Te acuerdas cuando comenzamos? Y más allá de eso, estuve también viendo recientemente y haciendo investigaciones y decían que no es necesariamente por levantar o no levantar el colgajo, sino por la movilidad de ese colgajo. Si a lo mejor tú retraes el colgajo y ya, pero sí, claro, los tienes aplicado con el separador o está moviéndolo o algo, o no lo tienes fijo, pues eso es lo que le va a quitar la nutrición precisamente y lo que va a hacer que luego haya una mayor reabsorción. Pero si no, no va a influir de mayor o menor medida que realmente levantes colgajo, ¿no? Depende del caso, pues. Sí, yo tengo algo un poquito más, estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. De hecho, lo dijiste fantástico. Yo tengo un poquito más de cosas que agregar en términos de la elevación del colgajo provee algo que es indispensable y es visión directa de la zona de trabajo. ¿Ok? Yo no sé si recordamos un poquito lo que estábamos diciendo al principio. Siempre tú tienes que entender y buscar qué es lo más predecible al momento de tú hacer tu tratamiento y qué es lo que tú mejor manejas. Hay gente que te va a decir, en 2 meses yo te pongo una casa, te hago el baño y el patio y te pongo piscina. A mí me toma un poco más de tiempo. ¿Qué pasa con los procedimientos flapless? Los procedimientos flapless generalmente lo que buscan es menor tiempo quirúrgico, buscan mayor confort para el paciente,
buscan, en teoría dicen que son más estéticos, ¿ok? Eso es lo que dicen, porque haces todo en un solo paso, menor trauma, bla, bla, Sí, bla. Pero quitan una de las cosas que para mí son primordiales al momento de colocar un implante. pues la visión. Seas el rey de los implantes o no, y es la visión directa del campo de trabajo. Sí, Eso por una parte, ¿ok? La otra parte es que cuando tú usas un sistema sin colgajo, no tienes, tú pierdes total referencia de lo que es CJ o CJ es la unión cemento-esmalte, o sea, justamente donde tienes, qué tan profundo debes ir, todo sí. ese tipo de referencias las pierdes, entonces tú no tienes una referencia real de tu hueso, Es porque que tú no también estás viendo las hueso. mismas tablas como tal, porque a lo mejor piensas, bueno, sí está acá algo, y por más que lo hayas visto en la tomografía, realmente no puedes visualizar eso, hacia dónde está la tabla vestibular, hacia dónde tienes la tabla lingual o palatina y poder Claro, ubicar la inclinación de tu implante. Siempre en la medida de lo posible, entonces es mejor hacerlo con levantamiento de colgajo. yo en mis manos ¿Mm? funciona mejor levantar un colgajo, hacer un buen diseño del colgajo. Eso es otra cosa importantísima, Importantísimo, claro. importantísima. Ay, no podemos dejar de hacerlo. Diseño, una vez que te sabes todo, que tienes todo, que ya estás listo. Ah, bueno, pero es que ahora hay que diseñar la cirugía. ¿Qué tipo de colgajo voy a hacer? ¿Qué tipo de incisión? ¿Por qué esa incisión? O sea, fíjate que todo empieza a tener un poquito más de razones de ser. Sí, ¿Me explico? claro. No es simplemente ir para adentro, abrir aquello. Tiene un orden lógico, exacto. Empiezas desde lo básico, la biología, todo. Después, ok, vas a operar, pero ya va, espérate, ¿cómo vas a operar? ¿Qué vas a hacer? Y ahí Sí, después, bueno, ahí después que vas a hacer lo que el procedimiento, sea el injerto, sea el implante, etcétera. Pero obvio, el diseño del colgajo es básico también. Que correcto, no te correcto. quede el colgajo, algo tan básico como que no te quede el colgajo sobre un defecto óseo, que obviamente luego cuando reposiciones esté sobre tejido sano, cosas como esas, pues. Correcto, correcto. Entonces, como te digo, yo definitivamente soy el que piensa y tengo la cultura de abrir mi colgajo, ver qué está pasando ahí, revisar mi drilling sequence y qué pasó antes de poner el implante, La secuencia de porque cuidado, todo, exacto. sí, todo eso, todo eso, todo eso, para garantizar al final un tratamiento exitoso, pues eso es lo que hago y así es como me gusta trabajar y así, Esto, así, ¿no? Mira, buenísimo. Si vas a mostrarme otro caso o algo, porque sabes que ya está por darse la oye, transmisión. sí, bueno, vamos a ver el último caso, vamos a ver No un tiene por qué casito. ser el último, ojo, lo que te quiero decir es que te voy a avisar cuando se esté cortando para cerrar y empezar otra vez y por lo menos hacer una partecita más para seguir disfrutando de tus conocimientos, primo, por favor. Claro que sí, Que ya me seguro que salió el sí. aviso y que queda 1 minuto 50, entonces por eso te digo. Perro, ya pasó una hora, no puedo creerlo. Yo estoy hablando contigo como si Bueno, estuviésemos aquí relajado, tomándonos por un trago. eso, relajado. Bueno, por eso. Este, Si te parece, hacemos el corte de una vez para que no te quedes a mitad de hablar y inmediatamente vuelvo a iniciar el live. ok, ok, no hay Vale, problema. entonces a todos, voy. Chao.